¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Estaba el otro día en casa de unos amigos y estaba muy interesado por el tema del Estado y el mercado o la función del Estado en un país capitalista. Y trataré yo hoy día de abordar este tema que es muy complejo, que tiene muchas aristas y que ha dado forma, digamos, a las sociedades modernas, la creación del Estado. El título de este programa es muy provocativo, porque yo digo que a lo mejor Javier Milei en el fondo es comunista. ¿Y por qué digo esto? Porque tanto la doctrina y la ideología o la noción, digamos, el pensamiento anarquista, y digamos que Milei se declara anarcocapitalista. El anarquismo como filosofía propone, digamos, la eliminación del Estado y finalmente coincide con el comunismo que propone exactamente lo mismo. O sea, el comunismo, la utopía comunista, el ideal comunista, la sociedad ideal, digamos, que sueñan los comunistas, es una sociedad donde no existe el Estado y donde la gente vive en comunidades, como bien se dice el nombre, comunas. Ahí viene la palabra comunismo, que viven en comunidades sin autoridades represivas, sin autoridades, digamos, que estén impuestas por el poder, y que la gente viva siendo una sociedad de iguales, donde la gente valga por lo que es y no por lo que tiene, y que, digamos, son comunidades donde todas las reglas son consensuadas, donde la crianza de los hijos son hechas por la comunidad y donde prácticamente la familia como la conocemos ahora no tendría mucho valor, digamos. Existe la familia, por supuesto, pero al ser más bien la comuna, la comunidad, al ser el centro, digamos, de la sociedad, y no así la familia, por lo tanto, digamos, la gente viviría en un paraíso idílico donde sería libre, sería feliz y viviríamos todos en comunidades pacíficas donde las diferencias se pueden arreglar mediante acuerdos o mediante contratos. Entonces, esa sociedad es la que propugna tanto el anarquismo como el capitalismo. O como el anarquismo como el comunismo. Entonces, si todos vamos a propugnar lo mismo, entonces, bueno, yo por eso digo, Milei, como es un presidente cuya doctrina, el centro de su doctrina filosófica o ideológica, conceptual, está en la eliminación del Estado. Si él propugna eso, a la larga, claro, propugna igual que lo propugnan los partidos comunistas antiguos, porque hoy día prácticamente no existen partidos comunistas muy formales, salvo en algunos países como Chile, puede ser, están en Europa, subsisten todavía el Partido Comunista. La base un poco de esta charla está asentada en algunos autores que me parecen importantes. Por un lado tenemos a Federico Engels, que fue el colaborador más estrecho de Carlos Marx en la doctrina, digamos, del comunismo, doctrina comunista. Es el creador de el manifiesto comunista, junto con Carlos Marx. Y Federico Engels, publica hacia fines del siglo XIX, 1870 creo que fue, un libro que se llama El origen de la propiedad privada, de la familia y el Estado. Y digamos, aúna esos tres conceptos como si fueran uno solo. Es decir, que el origen de la propiedad privada da origen a la familia y el origen de la familia da origen al Estado. Digamos, es una secuencia de hechos, podríamos decir, o de circunstancias que empiezan a distinguir a las sociedades o a las comunidades de esa época entre salvajismo, digamos, el hombre caza y se reproduce, vive en pequeñas comunidades donde no hay conceptos de familia, de propiedad, de nada, digamos, solamente el hombre subsiste en la naturaleza o trata de subsistir a través de la caza y la recolección. Y después la época que se llama salvajismo, digamos, donde el hombre empieza a elaborar sus primeras herramientas y empieza a entender que actuando solo va a morir muy prontamente y que más
es más inteligente, podríamos decir, actuar en grupos y por lo tanto empieza a formar comunidades agrícolas o semiagrícolas, empiezan a prosperar, digamos, la idea de comunidad. Y dando paso después a lo que se ha llamado la antigüedad, donde ya el hombre empieza a habitar, digamos, en grupos más grandes, empiezan a surgir las primeras ciudades, empiezan a surgir, digamos, las primeras culturas un poco más refinadas. Y de ahí para adelante, digamos, el ser humano vive y se crea una necesidad, podríamos decir, social, se crea lo que se ha dado a llamar el Estado, que no es otra cosa que otorgar el poder a una entidad superior, podríamos decir, de las comunidades, para que controle y vigile el buen funcionamiento de la sociedad y que el hombre no sea, digamos, un ser salvaje y que se maten entre ellos, etcétera, etcétera, y que respeten ciertas normas de convivencia, que es lo que fundamentalmente está llamado a ser el Estado. No olvidemos que el Estado en las sociedades actuales y hace muchos siglos tiene el monopolio de la fuerza, es decir, nosotros los ciudadanos le damos al Estado el uso exclusivo de la fuerza para reprimir a aquellas personas, individuos o grupos que se salgan de las bases de convivencias dado por leyes de origen natural, digamos las leyes naturales, o bien leyes que son dadas de un origen más bien racional o filosófico, etc. Por eso digo, el Engels hace ese tránsito entre lo que es digamos, el origen de la propiedad, que va dado de la mano del asentamiento del ser humano en comunidades, digamos, en las comunidades especialmente donde se empieza a fomentar con mucha fuerza la agricultura, el hombre empieza a descubrir que puede reproducir la naturaleza artificialmente a través de las herramientas agrícolas, a través de la siembra, la cosecha, etc. Y empieza así a reproducir digamos, su forma de vida, empieza a reproducir digamos, la naturaleza, digamos, artificialmente, podríamos decir, porque el estado salvaje, el estado arbitrario salvaje, el hombre pesca lo que hay, digamos. Y aquí el estado que empieza, digamos, la naturaleza del hombre empieza a cambiar cuando se asenta en comunidades que se dedican no a la caza y la pesca exclusivamente, sino que se dedican también a la agricultura, de la reproducción de los bienes materiales, digamos, que necesita para vivir. En ese caso, surge, como le digo, el concepto de propiedad privada, porque el hombre empieza a tener conciencia de que él necesita cierto espacio para poder desarrollar sus faenas agrícolas, en principio, y empezar a criar animales domésticos también, o domestica, mejor dicho, animales, no son animales domésticos, domestica a ciertos tipos de animales, los corderos, los cerdos, la gallina, patos, etc. Y empieza a recrear la forma de subsistencia artificialmente con esta reproducción de la naturaleza. El concepto de propiedad privada empieza por ahí, y está muy ligado al concepto de familia, porque el ser humano en esa época se da cuenta que si la propiedad privada ya empieza a existir, digamos, también empieza a existir la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, y no la comuna como era antes, o los grupos, digamos, comunitarios, donde todo era en común. Entonces, con la creación digamos, con el surgimiento del instinto de propiedad privada, y también la creación, digamos, o el surgimiento de la familia, es decir, los hijos ya no son hijos de la comunidad, son hijos de una familia constituida por un hombre y una mujer. Y viene también el problema no olvidemos que en esa época el sobrevivir era una cosa urgente para el ser humano, porque en el fondo no eran muchas las herramientas que tuviera, digamos, en ese sentido para la subsistencia, para la existencia. En todo caso, como les digo, ahí viene el tema, digamos, por un lado, propiedad privada, por otro lado, la familia. ¿Qué hacemos entonces para que las familias no se enfrenten y las diferentes empiezan a armarse, digamos, comunidades mayores de familia o de grupos, y empiezan a crearse tribus, etcétera, etcétera? ¿Qué hacemos para que no se enfrenten unos con otros? Entonces, surge de ahí la idea de la creación, digamos, de un Estado, es decir,
entregamos el poder a autoridades que van más allá de la familia o los clanes o los grupos o las tribus, para que nos ordenen, digamos, el tema y no exista una anarquía, podríamos decir, salvaje. Discusiones, leyes, reglamentos, hábitos, costumbres, etc. El Estado está llamado a fomentar eso, a fomentar el respeto al orden, el respeto a las leyes, el respeto, digamos, a la vida, el respeto a la propiedad, el respeto a los vínculos familiares, etc. Y a reprimir a aquellas personas y a aquellos grupos que no obedezcan digamos, el statu quo o no obedezcan el orden que está prevaleciendo. Ahí surgen, digamos, dos personajes que son filósofos, los dos, que son fundamentales, digamos, en esta creación del Estado moderno, podríamos decir, que fue Thomas Hobbes, un filósofo inglés que vivió en los años 1700 y publica su gran obra, digamos, que se llamó El Leviatán, donde Hobbes critica fundamentalmente este estado natural del hombre, al decir que su frase más conocida de Hobbes es el hombre es el lobo del hombre. O sea, el hombre se come al hombre. Entonces, por eso, Hobbes dice que tiene que haber un Estado fuerte, apoya la monarquía absoluta, porque dice que el hombre es un ser peligroso, el hombre es un ser malo por naturaleza, y que si lo dejan suelto va a hacer crímenes, torturas, violaciones, matanzas, etc. Y tiene que haber un orden implantado por el rey, en este caso, después implantado por estados autoritarios y después por los estados modernos, donde se impida esa masacre entre hombres porque hay leyes y hay regulaciones y hay consensos sociales por las cuales nosotros reglamentamos la convivencia entre los seres humanos. A esta visión de Hobbes, que es una visión bastante conservadora, podríamos decir, y que de ahí nace el temor al Estado, del liberalismo, fundamentalmente, las concepciones actuales de que el Estado no tiene que meterse en las sociedades, el Estado mínimo, ese concepto de Estado mínimo, o eliminación del Estado, como el caso de Milley. A este señor Hobbes, a este filósofo que es muy conocido, se le contrapone Rousseau, como todos saben, que es un personaje que tuvo gran relevancia en una época de la historia de Europa que se llamó la Ilustración. Y como un tipo racional, un tipo lógico, un tipo que, digamos, apelaba mucho a la razón, más que a la emoción, más que a dejar desatados los instintos naturales del ser humano. Él dice que el hombre es un ser bueno. Por naturaleza bueno, la sociedad lo corrompe, pero que el hombre es un ser naturalmente bueno y que por lo tanto hay que aplicarle exigencias, por supuesto, hay que regular el comportamiento humano a través de leyes, ordenanzas y reglamentos, pero que el ser humano en general es un personaje, digamos, cuya naturaleza es la bondad y el vivir en comunidad, etc. O sea, dice que en el fondo el hombre es un ser social y que solo no puede enfrentar el mundo y que necesita a otros seres humanos a su lado para formar sociedades, grupos, sociedades, tribus, clanes, etc. Y que el hombre en esa circunstancia, el hombre se comporta bien por naturaleza y que la sociedad viene a corromper un poco el tema. Sobre como digo, sobre el tipo de Estado hay mucha literatura, hay mucha análisis, mucha filosofía, etc. En términos, digamos, de tanto literarios como ensayo, se me viene a la cabeza el ensayo famoso de este escritor tan importante mexicano que se llama Octavio Paz, que escribe un libro cuyo título es El ogro filantrópico. Es decir, porque Hobbes también decía que el Estado podía transformarse en un ogro, pues exponía a la autoridad en forma violenta y regresiva, etc., en un ogro, y así parecen entenderlo los anarquistas también, y por ende también Javier Milei, que el Estado hay que eliminarlo, porque el Estado, bueno, Octavio Paz dice que el ogro filantrópico es un ogro porque es un monstruo, y filantrópico porque hace filantropía al permitir que la gente, las personas, los seres humanos convivan
en cierta paz y cierta armonía. Entonces, a pesar de que es un logro, tenemos que aceptar, digamos, la existencia de este Estado, aunque sea a nuestra costa y a pesar nuestro. Esa es un poco Estoy haciendo una síntesis muy grosera de esta cuestión, pero tampoco el tiempo está para tanto, digamos. O sea que, claro, entonces nos enfrentamos hoy día a esta disyuntiva, a esta pelea constante que se está dando a lo largo de muchos años, especialmente acentuada en el siglo XX y ahora en nuestro siglo XXI, donde digamos, la idea fundamental es que si hay más o menos Estado o no hay Estado. O sea, si hay más Estado, se califica el régimen de comunista o socialista o marxista o como se llame. Y todavía no vemos, digamos, no hemos conocido sociedades donde no hay Estado. O sea, obviamente volver a etapas primitivas del ser humano, claro, no hay Estado. Pero de ahí para adelante, con el desarrollo evolutivo de la sociedad, los seres humanos, etcétera, etcétera, se va surgiendo y va afincándose más el Estado como una herramienta fundamental de las sociedades modernas. Ahora, ¿cuál es el grado de intervención que puede tener el Estado en diferentes ámbitos, fundamentalmente en la economía, que es donde más le molesta a los partidarios de una economía neoliberal, podríamos decir? Que el Estado tenga mucha injerencia en el sistema económico de libre mercado. Ahora, nos encontramos nosotros, y lo he dicho en otros programas, nos encontramos hoy día con que el Estado tiene gran intervención no solamente en Cuba, Nicaragua o qué sé yo, Venezuela, por decir alguna tontera, o digamos, Corea del Norte, etcétera. Obviamente aquí en China el Estado maneja la economía, sino que también vemos cada vez más cómo el Estado está metido en la economía de las grandes sociedades capitalistas, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, España, Alemania y un largo etcétera, donde el Estado, si no dirige, por lo menos tiene una intervención muy, muy importante en la economía. Entonces, creer que digamos, las sociedades modernas pueden subsistir o, digamos, pueden sobrevivir sin la presencia del Estado me parece que es un poco ingenuo, por decirlo menos. Vamos a ver cómo le resulta al compañero Milei en este intento, digamos, de crear un modelo anarcocapitalista de Estado. Bueno, y de partida no existiría el Estado. O sea, si digamos, nos afincamos en la idea y observamos la idea de anarquismo capitalista, es decir, dejemos la rienda suelta al mercado para que regule todas las transacciones y toda nuestra vida económica, social, religiosa, política, educacional, de salud, etcétera. El mercado regula todas esas cosas y veamos cómo nos va. O sea, creo que Milei postula que la única intervención el único camino donde el Estado, digamos, él permitiría que el Estado intervenga es la fuerza armada. Lo demás, arréglate como puedas. Como decía un economista chileno que era muy anarquista, y a pesar de que fue ministro de Pinochet, que se llamaba Álvaro Bardón, que él decía que todo tenía que ser regulado por contrato entre privados. Claro. O sea, yo quiero casarme con una menor de edad, bueno, el problema es que el papá me deje y yo firmo un contrato con el papá y me deja casarme con una niña de 16 años o 15 años, qué sé yo. Yo quiero regalar mis niños, bueno, firma el contrato con la familia que va a adoptar a los niños, digamos, fijan un precio y tú le regalas a los niños a una pareja que no puede tener hijos. Es decir, todo se hace por contrato. Álvaro Bordón también decía que las drogas deberían ser libres, cosa que a lo mejor puede ser muy razonable si uno lo piensa bien. Pero, como les digo, claro, todo está regulado por un contrato entre privados. Todo lo que a usted se le ocurra transar lo puede transar. Y que el Estado no tiene por qué intervenir en contratos privados. En todo caso, como les digo, yo no he visto sociedades donde actualmente se den estas cosas, pero sería bonito verla, porque finalmente, si llegamos a ese punto, también vamos a volver quizás la fantasía, la utopía, el ideal anarquista, el ideal comunista, a una sociedad
sin Estado, donde todos tengamos un paraíso terrenal en la tierra, donde existan comunidades como los famosos kibbutz que existieron, los kibbutz que existieron en Israel y creo que todavía existen en Israel, que eran verdaderas comunidades, digamos, donde también la educación era más o menos pública, social, etcétera, donde también, digamos, la vida en comunidad, la propiedad privada no estaba tan bien definida. Es decir, era un modelo más bien socialista de comunidades y que todavía subsisten y que fueron muy famosos en los años 60 y 70 en Israel, como una forma de, digamos, de organización social paralela a la organización formal que todos conocen. Sería volver a la comunidad hippie de los 60 y 70 también, o sea, que todos viviéramos del aire, lo que produce la tierra, que uno cría un chanchito, la otra persona digamos, va a criar vacas o conejos o lo que sea, y vamos a cantarles loas a la madre naturaleza y cánticos más bien no mundanos, sino que más bien espirituales o cánticos, no sé, de cualquier índole que estén festejando la vida y que estén diciendo que el Estado no tiene que intervenir en ninguna cosa. También ocurre también en algunas comunidades libertarias de Estados Unidos. Los libertarios de Estados Unidos son una onda nueva, son una onda que tienen, o sea, es una tendencia política que tiene muchos años. O sea, no es que me interesa que diga el Partido Libertario. El Partido Libertario existe en Estados Unidos hace mucho tiempo, muchas décadas, donde también digamos, los ciudadanos norteamericanos viven en cierto tipo de comunidades y que no permiten ni impuestos ni que la policía entre a sus comunidades ni permiten nada. Veamos lo que pasó en Huaco, la masacre esa que pasó en Huaco hace unos 30, 40 años atrás. Las comunidades de personas armadas, qué sé yo, se opusieron a que la policía entrara a su comunidad y hubo una matanza salvaje. Bueno, eso era lo que yo tenía que contarles hoy día o tratar de analizar hoy día y espero que poder seguir hablando un poco más del tema en los próximos programas. Porque es un tema muy, muy importante en lo que hace a nuestro enfrentamiento. Yo diría que hay un enfrentamiento entre, como les digo, más Estado es con comunistas, socialistas, qué sé yo, y menos Estado, somos más liberales y hagamos lo que queramos. Así que, bueno, así se están dando las cosas hoy día. Bueno, si les gustó este programa, por favor, y suscríbanse al canal porque seguimos estando bajo suscripción. Ok, hasta luego.